Métodos en el estudio del desarrollo humano. A partir del estudio de las diferentes teorías y métodos que ofrece la psicología del desarrollo, se puede identificar y analizar el proceso evolutivo que tiene un individuo desde su primera infancia hasta el día de su muerte. Durante este periodo de tiempo, la persona se enfrenta a miles de experiencias que pondrán en juego su capacidad individual para resolverlas o adaptarse a ellas, contando solo con sus capacidades físicas, cognitivas y sociales. En el aspecto educativo, resulta útil al brindar una vista detallada de los procesos mentales que se dan durante la adquisición del aprendizaje, cómo el alumno interactúa con el entorno educativo y cómo aprende. Sobre todo, de qué manera se puede llegar a él para lograr potenciar sus capacidades, disminuyendo sus limitaciones y preparándolo para la vida misma. En el siguiente trabajo se tratará un estudio de caso aplicando el método de la observación para identificar las características evolutivas en una menor de 6 a 12 años, con el respectivo consentimiento de sus padres. Bueno, en este estudio de casos estamos observando el comportamiento En el siguiente estudio de caso estaremos tratando mediante el método de la observación a una niña de 9 años en el grado escolar cuarto de primaria, hija única, hija de padres separados. Sus padres, la profesión del padre y la madre, ella se dedica a las ventas varias, es decir, trabaja de manera independiente y su papá es policía. En cuanto a la convivencia, la menor vive y convive la mayoría del tiempo con los abuelos maternos y frecuentemente pues visita el hogar de los abuelos paternos. El padre, por su trabajo de policía, trabaja por fuera, responde económicamente y visita a la menor solo en periodo de permisos y vacaciones. Con respecto al estrato socioeconómico, se encuentra en pobreza moderada y además de ello, pertenece a la etnia indígena zenú, viviendo en un cabildo de la zona rural del municipio de Sincelejo. A partir de la observación como método de estudio de la psicología del desarrollo, se buscará conocer las características evolutivas de la menor. El instrumento utilizado fue la tabulación de planillas de observación con su información física, social, comportamental, cognitiva y emocional, llevando a cabo un registro de observación de este caso en particular, evaluando de manera cuantitativa las características de la niña. En este caso, el 1 ubicándolo como deficiente, el 2 regular, el 3 bien y el 4 excelente. Con respecto a las características físicas, se tuvo en cuenta el peso, la edad, la estatura y las posiciones y características psicomotoras de la niña al momento de realizar ciertas actividades. Con relación a la proporción de peso con la edad y la estatura, la puntuación observada fue 1, es decir, deficiente, debido a que la menor se encuentra con un peso no correspondiente con la edad ni con su estatura, es decir, tiene un exceso de peso, producto de la mala alimentación. Con respecto a la postura, tiene una postura adecuada al sentarse y camina de manera derecha. En cuanto a la fluidez en movimiento de extremidades superiores, puede escribir correctamente y hace buen uso de sus manos. Con respecto al movimiento en el espacio, interactúa de manera correcta con el espacio y participa en actividades del aire libre, correspondiente pues a su edad y a la normalidad. En cuanto al equilibrio, también es capaz de sostener y mantenerse en un solo pie,
Pero en cuanto al paso de la caminata simple a correr o dar saltos, ya ahí sí tiene problemas con respecto al peso, que es difícil o demora cierta cantidad de tiempo más de lo normal para poder pasar a estas actividades más extenuantes. Con relación a la vista, es decir, tiene la capacidad de seguir e identificar los objetos de manera ocular sin ningún problema. Como conclusión, la salud física en general es buena, pero presenta cierta tendencia negativa por el exceso de peso, producto del sedentarismo y la mala alimentación, lo que repercute en cierta dificultad para hacer actividades que necesitan más implicaciones físicas y locomotoras como correr. Se recomienda entonces disminuir la cantidad de alimentos procesados para su consumo y la participación en mayor tipo de actividades físicas para agilizar sus destrezas. En cuanto a las observaciones de carácter social, la niña tiene buena puntuación con referencia a relacionarse con niños de su misma edad, compartir con ellos dentro y fuera de la escuela, también proponer y participar en juegos, así como el compartir tanto los materiales de estudio como los juguetes que tenga a la mano. Hay una demostración de empatía al entender y comprender los sentimientos de sus compañeros y de sus amigos. En cuanto al respeto de la figura de autoridad, como por ejemplo el profesor, el padre y la madre, hay cierta dificultad. Con respecto, en este aspecto, como ya lo había dicho, la calificación más baja es respecto a la figura del padre y la madre, lo que es normal en este caso si se tiene en cuenta que por los motivos de la profesión del padre, que es policía, teniendo en cuenta la profesión del padre, como ya lo había mencionado, es policía, y la actual separación con su pareja, es escaso el tiempo en que la menor tuvo un modelo familiar estable de padre y madre, y esto se podría explicar refiriendo a Bandura en cuanto a que los niños imitan los modelos que observan, siendo un modelo básico la figura de los padres. En este caso, al no contar mayormente con el padre, que sería la primera figura de autoridad junto con la madre, los demás adultos a su vez, pues la menor no le dará la importancia de vida o los tratará al mismo nivel que sus compañeros de clase o los amigos de su misma edad. Los demás resultados concuerdan con el inicio de exploración de las relaciones con otros, lo que es normal y corresponde a lo propuesto por Freud y denominado en el periodo de latencia, que corresponde de 6 a 12 años. Observaciones comportamentales. Bueno, con respecto a este tipo de observaciones, hay cierta dificultad en respetar los turnos en la conversación. Además, se observa que la menor interviene en las conversaciones de adultos y propone además actividades que no son acordes a su edad, así como una rivalidad con los familiares que tienen edad similar. Por otro lado, escucha de manera atenta la opinión de los compañeros de clase o de sus amigos y, de manera negativa, tiene cierto comportamiento, agredir a los compañeros de clases o a otros niños de edad menor a la suya y presenta además rabietas y tiene cierta tendencia a no hacerse responsable de sus errores, culpando a los demás por ellos. Entonces, como conclusión, en este apartado se nota la influencia del entorno que rodea a la menor. Al ser prácticamente criada rodeada de personas mayores, sin figuras paternas estables, el menor se adapta al ambiente que lo rodea, de manera que pueda lograr la supervivencia. Entonces, en este aspecto hay cierta consistencia con los postulados de Darwin, en el cual los organismos o individuos
que sobreviven son los que poseen conductas adaptativas. En este aspecto entonces se recomienda evaluar el tiempo que pasa la menor o reevaluar la cantidad de tiempo que la menor convive con personas mayores y qué influencia o hasta qué grado se le da participación en asuntos que no deberían concernirle a su edad, lo que está pues repercutiendo en estas conductas negativas. Con respecto a la parte cognitiva, la menor tiene un buen desarrollo, es capaz de retener los conocimientos de un día a otro, además procesa de manera muy rápida los conocimientos nuevos que se les están instruyendo. Tiene cierta dificultad a concentrarse en la tarea actual, pero no es al nivel de deficiente. Trabaja en grupo, tiene un extenso vocabulario para la edad y es propensa, o sea, busca realizar las tareas de manera autónoma, solo con una breve instrucción de parte de la persona que la está guiando, además de mostrar un muy buen nivel de interés para aprender. De igual modo, tiene un nivel que si bien no es deficiente, tampoco es el óptimo nivel de distracción en cuanto a lo que ya se había comentado, y es que se distrae con las conversaciones o con las actividades que se encuentran realizando los mayores. En ese entonces se puede concluir que los resultados corresponden a las características propuestas por Piaget en su estadio de operaciones concretas, donde el menor empieza a utilizar el pensamiento lógico, percibiendo las situaciones con mayor profundidad, así como la capacidad de retener información y ser capaz de utilizarla en las tareas específicas para ellos, permitiendo además una extensión del vocabulario usado en la práctica conversacional. Concuerda además con la postura psicosocial de Erik Erikson en la etapa de laboricidad versus inferioridad. Es evidente en el interés por realizar tareas de manera autónoma solo con la mínima guía por parte del adulto. Finalmente, con respecto a la parte emocional, la menor presenta ciertas características deficientes. Presenta un apego desmedido a los padres, en este caso al padre como tal, y tiene tendencias al silencio y el aislamiento. Estas dos están relacionadas más que todo con el periodo que va entre la visita por parte del padre y posteriormente con su partida. Entonces, durante la partida, más que todo, la menor presenta una tendencia al aislamiento, o sea, en silencio, y mientras el padre se encuentra, hay un apego constante y una necesidad de no querer pues separarse de él. Y durante este periodo de tiempo, el tiempo posterior a la partida del padre, se presenta una rivalidad con las figuras de autoridad familiar diferentes a él, es decir, los abuelos paternos y los abuelos maternos. También se presenta llanto y una conducta agresiva con respecto al acercamiento de los padres con terceras personas con motivos sentimentales. Se podría concluir entonces que el apego, así como las conductas agresivas hacia los posibles intereses amorosos de los padres, supone una reacción contra todo aquello que atente contra la seguridad que le produce la familia a la menor. Esta necesidad de seguir teniendo a las figuras paternas sin relación con otros es una manera en la que la niña vive en cierto orden, así este orden pues no sea lo más normal en comparación con otro tipo de familia, concordando de esta manera con la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, en la que la niña tiene la necesidad de cubrir esta situación para seguir desarrollándose.